No, Por favor, hacemos silencio. Simplemente quisiera preguntarle al licenciado Armando si se refería a mi posición, exactamente qué. Porque como citó a los presocráticos. No, pero lógicamente allí hay elementos, pero no necesariamente a usted como tal, Jesús. La posición, sí, correcto. Más como la posición, y de una vez pues lo quisiera plantear de nuestro compañero Alonso, ¿cierto? Porque la construcción de una realidad jurídica dentro de un concepto de verdad es bien relativa, o sea, resulta no bien, resulta relativa. El manejo de una situación que en este caso deberíamos plantear, que es para determinar si existe o no existe una culpabilidad, por ejemplo, dentro de un proceso jurídico, pues está la prueba y el manejo de la prueba. Como tal, ya existe un elemento que está determinando dentro del sujeto que va a ser la defensa o la acusación, la verdad la está determinando, ¿cierto? Porque obviamente se está poniendo en los lados opuestos y eso hace un relativismo inmediato de esa verdad que al final puede dar como resultado un fallo. Entonces allí, pero ese lo podemos hacer porque pues, la verdad no es una revelación como tal, o digamos, si es una construcción o es un constructo, entonces hay que poner sobre la mesa las cartas que me van a sustentar esa verdad, y ahí es donde tenemos que comenzar a pensar en ese relativismo que se construye en todo momento. Le damos la palabra al licenciado Alonso, posteriormente al licenciado Mauricio. Bien, gracias. 2 minutos para responder. Primero quisiera dirigirme a lo que él acaba de comentar y segundo tengo sí una réplica contra el concepto de verdad como ciencia. Con respecto a lo que plantea el compañero, pues desde el punto de vista jurídico hay que tener bien claro que la verdad se construye para el jurista, se construye para el juez. La verdad hay que demostrársela a un tercero que desconoce totalmente los hechos que ocurrieron. Por eso la verdad se construye con las pruebas. Dentro del procedimiento y de acuerdo a la recolección de pruebas es que podemos hablar de una verdad jurídica. Por eso, frente a eso, no existe otra posible verdad. El juez devela la verdad es de acuerdo a las pruebas. Y me voy a referir a un caso que ha sido muy tocado en nuestro país, la situación o el caso de la familia Colmenares. En ese caso hay dos verdades, una verdad que es los hechos que ocurrieron, pero esa verdad no ha sido develada en toda su plenitud, es decir, esa verdad no ha sido bien clara. Por eso los jueces no han podido fallar para decir que en verdad ocurrió un asesinato o que fue accidental la caída del joven al caño allá en el parque. Entonces, ahí es donde está la situación y ahí es donde se vienen a enfrentar conceptos dentro de nuestra realidad y de las pruebas que recogieron. Las pruebas que se recogieron no tuvieron un verdadero método de recolección de pruebas para demostrar que en verdad era un crimen. Y además hay dos testigos que tampoco aclaran la situación. Por eso ahí no se puede dar. Bien. Con la réplica. Listo. Voy con la réplica. Voy a hacer una réplica. Eran dos réplicas. Bueno, solicito por favor, si no hacemos una sola réplica, abarcamos la totalidad del tema a las dos personas, porque de lo contrario, si hacemos 5 réplicas son 10 minutos, entonces no se respeta el tiempo de los demás. Única vez. Listo. Alonso puede iniciar, por favor. Muchas gracias. Eso es una verdad, ¿no? Con respecto a la definición y posición que el licenciado Holguín ha planteado,
al referirse al concepto de verdad como ciencia, y se refiere al derecho, que el derecho se resuelve la verdad a través de lo científico. Tiene razón, porque hoy día con el nuevo Código General se le permite al ciudadano que aporte pruebas científicas, que aporte peritos que sepan o conozcan de los hechos, o que si hay que hacer un examen, una evaluación del terreno, del sitio donde ocurrieron los hechos, se busque un perito, un experto. Y entonces para eso se abocan conocimientos o elementos de las ciencias, ya sea ciencias sociales o ciencias como tal. Pero cuando se refiere a que la verdad es variable, entonces a mí me entra una duda, y es si la verdad a través de la ciencia es variable, entonces la verdad no existe. Porque es que con el tiempo la ciencia va haciendo descubrimientos, y cada vez que descubre una verdad, prácticamente está matando esa verdad, porque luego viene otra verdad. Cada descubrimiento son nuevas verdades, y entonces en la ciencia habrá un camino infinito de recorrer en búsqueda de verdades, no de una sola verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alonso. La buena palabra al licenciado Mauricio. Sí, quiero interpelar aquí al compañero William y Armando. Me parece una falta de respeto seguir pensando, una falta de respeto no conmigo, con la historia, seguir pensando que la religión está en los más básicos y primitivos lugares de la evolución del pensamiento del ser humano. Yo creo que sigue siendo una visión muy de Augusto Comte, ¿cierto? Entonces, en la punta de la pirámide, y el desarrollo pleno se ha logrado con la ciencia desde el positivismo. Eso me parece peligroso. Yo creo que la experiencia religiosa tiene también extremismos peligrosos. Y poner aquí en debate, por ejemplo, el relato del Génesis 1, el creacionismo, con el evolucionismo, parece que no es el debate. Hay que plantear que dentro de la ciencia, como dentro de la teología, también hay encuentros. Usted puede poner a las una y la otra y decir son enemigas, son contrarias, y como decía usted, divergentes, cosa que no comparto. Yo creo que más bien deberíamos plantear la ciencia y la religión como campos específicos de conocimiento que se pueden encontrar, que pueden dialogar. Pero eso de divergentes me está diciendo entonces que la religión carece completamente de racionalidad y que carece de un discurso de reflexión acerca de la verdad. Eso es irresponsable afirmar. Muchas gracias, licenciado Mauricio. Me imagino Armando hacer réplica. No, pero ¿No? Ok, perfecto. William, perfecto, tenemos 2 minutos a partir del momento. Bueno, primero para hacer la réplica al abogado Alonso. Sí, es cierto lo que él dice. En la ciencia se acepta como verdad algo y eso puede cambiar. En base en la experimentación, con base en la experimentación y la observación, las ciencias cambian. Y la ciencia cambia y hay verdades que se han aceptado. Cuando llegó Isaac Newton con sus leyes de la física mecánica, las 3 leyes, nosotros creímos haber encontrado la verdad absoluta. Y la física, en ese momento se pensó que se había encontrado la verdad absoluta. Luego llegó Albert Einstein con su física relativista y tumbó esa imagen. Pero en ese tiempo era cierto, y era verdad, y se aceptaba.
y en la ciencia sucede exactamente eso. Hay cosas que se aceptan hasta que se demuestra lo contrario. Y mientras no se demuestre, eso es una verdad. Y lo que dice de relativismo, puede ser relativismo. La verdad puede cambiar. Pero en ese tiempo era una verdad y se acepta como verdad. Cuando se hace una investigación de un producto, 15 segundos. De un producto que es dañino a la comunidad, exactamente eso se toma como verdad, la experimentación, la parte científica. Y eso es lo que se lleva y eso se gana en un estrado. Y la Corte ha formulado cantidad de sentencias a favor. Muchas gracias, ingeniero William. Hay otra réplica. Son dos. Sí, le sobró tiempo del anterior. Vamos a respetar la norma. Tenemos muchas preguntas, o sea, dice que se voy a hablar como más preguntas. Le damos la palabra al público. Bueno, con respecto al planteamiento que hace el estudiante, pues hay que tener en cuenta que jurídicamente no es que la verdad como develar o como el acto de velar una situación o un hecho jurídico haya cambiado. Lo que ha cambiado con la historia son las concepciones que maneja el ser humano. Entonces, por eso se dice que el derecho no es una ciencia acabada, el derecho es una ciencia en evolución. Hace algunos años, digamos, no existía, o al tiempo atrás, digámoslo así mejor, no existía el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hoy día ya está aprobado. Entonces, por eso yo me refería a la ley. La ley es diferente a la verdad. Cuando hablamos de ley, hablamos de acuerdos o convenciones que realizan nuestros representantes, pero no es una verdad la ley. Y el estudiante, cuando se refiere a eso, está tomando en cuenta es el cambio con respecto a la ley, no con respecto a la verdad jurídica. Muchas gracias, William. Respecto a las variables que usted menciona dentro de la ciencia, el estudiante tiene la inquietud, la evolución de esas variables o cómo influyen sobre lo que tiene que ver la verdad. Sí, la humanidad está en una búsqueda constante de la verdad. La ciencia cada vez está con sus investigaciones y los grupos o las comunidades científicas están analizando las variables, están analizando las verdades, y las verdades en la ciencia, algunas verdades sí se consideran absolutas en la ciencia, pero son para sitios, algunos sitios, pues no es una verdad absoluta para todo el universo, es una verdad absoluta para una parte del universo. Entonces ahí sí algunas verdades sí se consideran absolutas y están con base en la investigación. Y no sé si aquí hay campo para responder algo que me dijeron. 10 segundos. Sí, que había una falta de respeto, pues no sé, me parece más falta de respeto con lo que ha pasado con la religión, porque yo lo único que dije fue que la ciencia ha servido para la evolución de todas estas ramas. La ciencia ha servido para la evolución de la religión, de la filosofía, bueno, la filosofía. Muchas gracias, ingeniero William, muy amable. Cumplimos el tiempo. ¿Qué relación hay entre verdad y realidad? Bueno, yo creo que ese es justamente el meollo del asunto, ¿no? Realidad y lo que entendemos nosotros por verdad. Digamos, tenemos a un sujeto cognoscente, que es la persona que conoce, y tenemos a un objeto cognoscible que representa la realidad, y es la realidad. Aunque el sujeto cognoscente también puede convertirse en objeto cognoscible si se estudia a sí mismo. O sea, si el objeto de estudio es el hombre, el ser humano, entonces el sujeto termina convertido en realidad, termina convertido en objeto. Ahora bien, digamos que frente a eso también hay varias posiciones. Voy a hablar básicamente de dos: la del realismo y la del idealismo.
El realismo propone que efectivamente la realidad existe independientemente de la conciencia del sujeto. O sea, hay una cosa allá, por fuera de nosotros o por dentro de nosotros, que constituye la realidad y que existe aunque la conciencia humana, digamos, no la perciba, si fuera el caso. Entonces la realidad está allí, ¿no? Pero en cambio hay otra posición, que es la posición del idealismo, que asegura que la realidad no es otra cosa más que una construcción de la conciencia humana, o de la mente humana, del intelecto humano. Y por lo tanto no existe realidad si no existe conciencia que la perciba. Entonces, en ese sentido, para los idealistas, si el ser humano desapareciera de la faz de la Tierra, esto es una posición bastante extrema, ¿no?, y debatible, si el ser humano desapareciera del planeta Tierra, desaparece con el ser humano la conciencia del universo y por lo tanto desaparece todo. Porque el ser humano es el que posibilita a través de la conciencia la existencia de las cosas. Entonces ahí están esas Muchas gracias, licenciado Jesús. Damos la palabra al licenciado Alonso. A partir del momento, 2 minutos. Bueno, tener en cuenta los conceptos de verdad, realidad. Jurídicamente, en el momento en que un juez dicta sentencia, la autoridad judicial está obligada a hacerlo, pero con base en unos argumentos y pruebas que tanto la parte acusadora como la parte defensora aporta. Y al aportar esas pruebas, lo que está haciendo es tratando de cada uno mostrar su verdad. Es decir, que ante un estrado judicial y ante un tercero que desconoce totalmente el asunto, aparecen dos verdades, la de la parte acusadora y la de la parte defensora. El trabajo del juez, ese trabajo jurídico, artesanal, científico, metodológico y epistemológico, consiste en empezar a estudiar esas pruebas para aproximarse a una verdad legal. Esa verdad legal a veces es una verdad real, o sea, tiene que ver con la realidad. Pero otras veces esa verdad se queda en el limbo, solamente sería una verdad legal, pero no una verdad real. 30 segundos. Entonces, para poder, lo lógico jurídicamente es que la verdad legal sea igual a la verdad real, pero en muchos casos no se da. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alonso. Le damos la palabra a la doctora Marta. Bueno, como se han dado cuenta en las diferentes posturas, detrás de cada visión hay personas, hay humanos, hay sujetos conocentes. Desde la perspectiva de las posturas hay filósofos y los han mencionado de alguna manera. ¿Qué quiero plantear al respecto? Y es que, por supuesto, la verdad, el sujeto es un sujeto activo que construye esa verdad, ¿sí? Y esa verdad, pues, se construye a partir de las realidades como esos sujetos las conciben. Por eso, desde las diferentes posturas, esa verdad ha evolucionado, porque los sujetos y las personas en esa visión activa evolucionamos y evolucionamos en función también a cómo construimos esa realidad. Hay realidades que son construidas, por supuesto, y concebidas desde nosotros y las hacemos verdad. La realidad, alguien diría, y como lo planteaban ahorita, y es si se concibe entonces la realidad como una verdad, es que la realidad está permeada por lo que nosotros concibamos. Si no, no existe, está fuera del margen de la visión de nosotros como sujeto. Por eso, cuando hablaban de las valoraciones de las distintas diversidades sexuales
humanas, de género, de las distintas concepciones, de las formas como afectivamente nos relacionamos, es porque hemos concebido, construido y significado esa realidad. ¿De dónde viene esa realidad? 20 segundos. ¿Sí? De los sujetos que necesitan que los demás la compartamos. ¿Sí? Entonces no nos presentamos como parejas heterosexuales o homosexuales. Nosotros no decimos, hola, yo soy heterosexual, hola, yo soy homosexual. Pero la ley, la norma, la filosofía, la religión está teniendo postura porque hay sujetos que requieren ser vistos, que requieren que la verdad sobre su realidad emocional, afectiva, se conciba socialmente, ¿sí?, como una verdad. Doctora, muchas gracias. Le damos la palabra al ingeniero William. Por 2 aquí. minutos. Bueno, sobre la verdad y la realidad de la ciencia, la ciencia prácticamente toma o se basa en la realidad y después hace la comprobación científica para sacar la verdad. Entonces, para la ciencia están muy unidas esas dos partes, la verdad y la realidad. La ciencia mira primero, observa, mira esa realidad que existe en el momento y después de observar esa realidad, entonces viene a hacer la comprobación científica. Y ahí podemos dar respuesta a eso y decir que para mí la realidad y la verdad en la ciencia están muy unidas, porque la una es la observación de las cosas y la otra es simplemente la comprobación. Respecto a lo que decía Jesús Elías de cuanto a la realidad, lo realista y lo idealista, pues sí, la realidad es lo que concibe, está concibiendo el ser humano, lo que está observando, lo que está viendo, pero también lo que digo es que el universo puede existir, porque si hay la materia ocupa un lugar en el espacio, la materia siempre lo va a ocupar. Así el hombre la acepte o no la acepte, así el hombre deje de ver, deje de sentir, la materia siempre va a ocupar ese lugar en el espacio, o sea, siempre va a existir. Ya que no estoy de acuerdo con la posición tan idealista. Muchas gracias, ingeniero William. Licenciado Armando. Muy bien. Esos no estoy de acuerdo, me gustan mucho a mí, me encantan. Yo considero que podríamos concebir con respecto a todo lo que observamos, si tenemos en este auditorio 120 personas, tenemos 120 realidades y por tanto 120 verdades o concepciones de verdad completamente diferentes. Tomando el caso Colmenares, que de hecho yo también le he realizado una serie de análisis, hay 3, 4, pueden haber 5 y hoy la televisión también sacó su propia versión en 8 capítulos. Y llevamos desde el año 2010 tratando de resolver el enigma de sí fue un homicidio, pero ¿quién lo mató? Entonces, ¿quién es el homicida? Y hay una multiplicidad de verdades construidas a través de un hecho que fue real para todos, y es que hay un cadáver y todos lo concebimos de manera diferente, y obvio que la ciencia tendrá su respuesta, porque la ciencia en el peritazgo dijo 25 contusiones en todo el cuerpo no se causan o no son causadas simplemente por una caída de 1,80 metros, o sea, es imposible, ¿cierto? Y aplica la física, y aplica la geometría, y aplica el ángulo de caída, entonces son una serie de elementos que uno dice, por Dios, entonces ¿cuántas verdades? Y aquí va a saltar la conjetura como uno de los elementos que nos va a permitir decir abiertamente qué fue lo que pasó a cada uno de nosotros, no a uno solo. Y por tanto hay una complicación para decir exactamente o apegado al hecho qué es la verdad en ese caso. Entonces todos tenemos verdades diferentes y nos hacemos realidades diferentes. Todos tenemos el sueño en la cabeza. Armando. Damos la palabra al licenciado Mauricio, 2 minutos. Bueno, ¿y qué hace este auditorio lleno de mujeres? Las mujeres deberían estar en sus casas, cocinando, teniendo hijos,
pensándose como unas buenas madres, porque para eso nacieron. ¿Y qué hace aquí gente afrodescendiente, negra? Debería estar trabajando en el campo, esclavizados, porque ese es el lugar que le corresponde en la historia. Sin ustedes no crearíamos civilización. ¿Y qué pretensión tienen las personas homosexuales de quererse visibilizar? Eso es contra natura. Está establecido naturalmente en el cuerpo, en la genética incluso, que solamente el comportamiento heterosexual es permitido. Estos son los planteamientos que habían y que todavía hoy siguen, construyéndose o pululando en la sociedad. Discursos, lenguajes y pseudo verdades. Yo creo que la relación entre la realidad y la verdad es de mutua transformación. La verdad debe transformar, muy de la mano del materialismo marxista. No puede la filosofía quedarse en el mundo de las ideas si no transforma la realidad. Pero esa realidad tiene que estar también sujeta y entender que está siempre en búsqueda y en procura de una verdad suprema, superior. No hemos conquistado plenamente nuestros derechos, no hemos conquistado plenamente la verdad. La verdad es histórica, pero no puede dejarse atrapar por la historia. William, ¿la verdad es lo verificable a partir de las ciencias? Bueno, la ciencia, para la ciencia existen dos tipos. Unas cosas son las leyes, otras cosas son las teorías. Las leyes se consideran como verdad y no necesitan ninguna verificación, no hay forma de comprobarlo, solamente por el sentido común, por lo que ocurre, por lo que se dan las cosas, se convierte en una ley. Se convierte en una ley y no necesita su verificación. O sea que en la ciencia sí hay cosas que no necesitan verificación, pero la mayoría de las verdades en la ciencia, las que no son leyes, para que sean verdad, necesitan ser verificadas científicamente. Si no son verificadas científicamente, la ciencia no las acepta como verdad. Muy bien, a propósito de lo que decía Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Los seres humanos creemos lo que entendemos, lo que interpretamos. ¿Listo? En ese sentido, pues la respuesta para mí es que los seres humanos somos los que creamos a partir de la observación, de la reflexión, del análisis, muy al estilo cartesiano sobre la realidad, y por esa razón es que, entre otras cosas, hoy tenemos este debate. El debate acerca de la verdad demuestra que no hay una verdad universal, ¿verdad? Y por lo tanto nos convoca a la discusión. Si tuviéramos verdades universales, pues simplemente las aceptaríamos y no las discutiríamos, pero las estamos discutiendo justamente porque ha sido difícil el consenso humano al respecto. Entonces, las interpretaciones humanas son las que validan o no lo que consideramos como verdad. Un minuto, licenciado Alonso. Bueno, yo vuelvo pues a recalcar la parte de las pruebas, porque es que en derecho la verdad está ahí. Muchas veces, como ocurrió en el caso Colmenares, las pruebas no tuvieron un método para poderse recoger. En algunos casos hubo pruebas que desaparecieron, en otros casos hubo personas que intervinieron. Entonces queda muy difícil para el juez mirar a ver si esa verdad que busca descubrir lo puede hacer adecuadamente, toda vez que depende de otros sujetos, depende de la actuación de otras personas. Entonces,
Si las personas no actúan conforme debe ser, si no se recogen la información para poder descubrir la verdad, entonces no podrá hacerlo el juez y por eso la decisión se encuentra en el limbo. Muchas gracias. Doctora Marta. Bueno, Un minuto. como lo planteaban quienes me antecedieron, volvemos a una significación que creo que es importante, y es que, lo dice el abogado, fue sometido a personas que lo hicieron bien o mal, en términos de las pruebas, no las recogieron. ¿Qué hay detrás de eso? La concepción de singularidad, volvemos a ese sujeto, ¿sí?, singular, que construye esa verdad, pero esa verdad indudablemente no puede de ser definida como un determinismo social único, complejo y totalitario. Entonces, sí es una singularidad, yo no plantearía que es una posición particular, pero sí es una singularidad que está sometida a la subjetividad o esa concepción particular del sujeto frente a esa verdad. Y hay algo muy importante, y es que la verdad no siempre es observable. Por eso no hemos podido resolver ciertas cosas todavía, y por eso hay ciertas formas de pensar la concepción religiosa desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque no siempre es observable y cada uno lo busca a partir de sus significaciones. Muchas gracias, doctora. La palabra para el licenciado Armando. Un minuto. Bien. Sonido, me recorta el minuto. Por favor, ya. 10 segundos más. Muy bien. Le acabo de decir a mi compañero panelista lo siguiente. El Sol en su núcleo tiene 15 millones de grados centígrados. No conozco el primer científico que haya ido a tocarlo, ¿cierto? Y a decir al cuerpo del Kamehameha. Pues resulta bastante cómodo. Eso es complejo de entender, ¿cierto? Pero que hay una comprobación de que su núcleo tiene esa, digamos, esa condición, esa característica de temperatura, claro que sí, obviamente, pero tuvo que someterse a algo que fue el fallo. Entonces entramos en una discusión sobre las leyes y las teorías. Pero más allá de eso es entonces comprender de que esto es un ejercicio desde cualquier punto de vista, y que las Sagradas Escrituras nos lo enseñaron desde el principio para poder resolver los famosos enigmas, es la hermenéutica. Y si existe una hermenéutica, pues por consiguiente hay un lenguaje. Tenemos un lenguaje de las cosas, y ahí empieza, en ese lenguaje, desde el derecho, desde las ciencias, desde la teología, desde las ciencias sociales, y las matemáticas mismas nos están dando la posibilidad de unas comprensiones de unas verdades, no de una verdad. Muchas gracias, licenciado Armando. Correcto. Un minuto, licenciado Mauricio. Bueno, muy bien. Yo creo que hay que dejar en evidencia también en el campo epistemológico, en el campo del conocimiento, la hegemonía que ha pretendido tener las ciencias exactas, queriendo consolidar su método propio y quererlo replicar a otras ciencias del campo del conocimiento. Eso es peligroso, en el sentido que las ciencias naturales, las ciencias exactas, tienen su cuerpo de conocimiento propio, pero hay que reconocer que las ciencias sociales y humanas, como hablábamos en el campo de lo hermenéutico, lo fenomenológico, también tiene su especificidad en el método. Entonces, con el compañero que intervino, cuando menciona esas simples interpretaciones, es sesgado, porque es ahí precisamente la riqueza del método de las ciencias sociales y humanas en la interpretación del sujeto de esa realidad. Muchas gracias.